Presentaciones para la escuela sabática del segundo trimestre de 2024. El gran conflicto. Lección 6 para el 11 de mayo de 2024. Los dos testigos. El versículo para memorizar se encuentra en Isaías 48. La hierba se seca, la flor se cae, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Tras la muerte de los grandes reformadores, la Reforma sufrió un estancamiento. Las iglesias reformadas se volvieron frías, rígidas e intolerantes. Grandes cambios se estaban produciendo en el mundo político y filosófico. La inestabilidad generalizada llevó a algunos, como los peregrinos, a huir de sus hogares y buscar auxilio en la tierra de la libertad, Norteamérica. En Europa, la crisis estalló en forma de revolución. Francia se alzaba como el primer estado ateo de la Europa moderna. Hasta ese momento, Dios había preservado a sus dos testigos. ¿Qué ocurrió con ellos durante estos momentos críticos de la historia? ¿Quiénes son los dos testigos? ¿Durante cuánto tiempo dieron su testimonio? ¿Cómo murieron? ¿Cuándo resucitaron y subieron al cielo? ¿Qué ocurrió después? ¿Quiénes son los dos testigos? Estos testigos son los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. La mención de los dos olivos y los dos candeleros, tal como acabamos de leer, nos lleva a la visión de Zacarías 4. En ella, los olivos producen el aceite que alimenta a un candelabro de 7 brazos. Volvió el ángel que hablaba conmigo y me despertó, como un hombre que es despertado de su sueño, y me dijo, ¿qué ves? Y respondí, he mirado, y aquí un candelabro todo de oro, con un depósito encima y sus 7 lámparas encima del candelabro, y 7 tubos para las lámparas que están encima de él, y junto a él 2 olivos, el uno a la derecha del depósito y el otro a su izquierda. Hablé aún de nuevo y le dije, ¿qué significan las 2 ramas de olivo que por medio de 2 tubos de oro vierten de sí aceite como oro? Los olivos son los 2 ungidos, que junto al candelabro representan la palabra del Señor. Entonces respondió y me habló diciendo, esta es la palabra del Señor a Zorobabel, que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho el Señor de los ejércitos. Y él dijo, estos son los 2 ungidos que están delante del Señor de toda la tierra. Es decir, estos 2 testigos son el Antiguo y el Nuevo Testamento. Usando a Moisés y a Elías como símbolos, Apocalipsis 11 dice de estos 2 testigos lo siguiente. Están vestidos de cilicio, y daré a mis 2 testigos, que profeticen por 1260 días, vestidos de cilicio. La Biblia fue preservada en tiempos angustiosos. Están en pie delante de Dios. Estos testigos son los 2 olivos y los 2 candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Dios no permitió que su palabra desapareciese. Si alguien quiere dañarlos, sale fuego de ellos. Y si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. El mensaje bíblico devora a sus enemigos. Por tanto, así ha dicho el Señor Dios de los ejércitos. Porque dijeron esta palabra, he aquí yo pongo mis palabras en tu boca por fuego, y a este pueblo por leña, y los consumirá. Cierran el cielo para que no llueva. Estos tienen poder para cerrar el cielo
a fin de que no llueva en los días de su profecía. El que rechaza la Biblia es privado de la lluvia del Espíritu Santo, preservada o representada por el aceite. Convierten agua en sangre y provocan plagas, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga, cuantas veces quieran. Solo los que estudiaron la Biblia fueron librados de las plagas y las tinieblas espirituales de la Edad Media. Como ocurrió con Moisés y Elías, la Biblia sufriría grandes persecuciones, lucharía con gobiernos ateos, encendería ardientes pasiones. La historia nos confirma la exactitud de esta profecía. ¿Durante cuánto tiempo dieron su testimonio? Y daré a mis dos testigos, que profeticen por 1260 días, vestidos de cilicio. El capítulo 11 de Apocalipsis comienza con una visión del santuario celestial y de aquellos que adoran ante el altar del incienso. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir y se me dijo: levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. El atrio del santuario celestial es la tierra, donde los gentiles o incrédulos pisotean la ciudad santa, que es el pueblo de Dios, durante 42 meses. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte, y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. En ese tiempo, la palabra de Dios estaría vestida de cilicio, es decir, de grandes penalidades. Y daré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días vestidos de cilicio. Los 42 meses que mencionaba el versículo 2 por 30 días son 1260 días, que es el mismo tiempo que profetizarán estos. En profecía, 1260 años. Desde el año 538, la Iglesia romana comenzó paulatinamente a imponer su tradición por encima de la palabra de Dios, hasta llegar al punto de prohibir la lectura de la Biblia y condenar a muerte a aquellos que la tuvieran, la leyeran o viviesen según sus doctrinas. Cerca del final de ese periodo, los reformadores dieron un alivio momentáneo a esta persecución. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. ¿Cómo murieron? Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos, y los vencerá y los matará. El abismo mencionado en Apocalipsis 11:7 describe el lugar donde moran los demonios. Y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión. Y vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo y lo encerró, y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Jesús mismo nos comentó algo importante en la historia del Gadareno. Le preguntó Jesús al endemoniado Gadareno diciendo: ¿cómo te llamas? Y él le dijo: Legión, porque muchos demonios habían entrado en él, y le rogaban que no los mandase ir al abismo. La bestia describe un poder político o religioso, al igual que ocurre con otras bestias de Apocalipsis y Daniel. ¿Qué poder? Pues surgió al final de los 1260 años, es decir, alrededor del año 1798. La Revolución Francesa, iniciada en 1789, dio lugar al denominado Gobierno del Terror, entre 1793 y 1794, dejando muy claro quién estaba detrás de ese gobierno: Satanás y sus demonios. A este gobierno se le denomina
de 3 maneras en Apocalipsis 11:8. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Sodoma. La revolución inició un periodo de gran inmoralidad. Egipto representa a un gobierno ateo, aunque no les importó adorar a la diosa de la razón. Recordemos lo que dijo el faraón egipcio. Y Faraón respondió: ¿Quién es el Señor para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco al Señor, ni tampoco dejaré ir a Israel. Y finalmente, donde Jesús fue crucificado. Se rechazó el sacrificio de Jesús. Durante este periodo, la religión fue abolida y la Biblia prohibida y quemada. El poder ateo que gobernó a Francia durante la Revolución y el reinado del terror hizo a Dios y a la Biblia una guerra como nunca la presenciara el mundo. El culto de la deidad fue abolido por la Asamblea Nacional. Se recogían Biblias para quemarlas en las calles, haciendo cuanta burla de ellas se podía. La ley de Dios fue pisoteada. Las instituciones de la Biblia abolidas. El día del descanso semanal fue abandonado, y en su lugar se consagraba un día de cada 10 a la orgía y a la blasfemia. El bautismo y la comunión quedaron prohibidos. Y en los sitios más a la vista, en los cementerios, se fijaron avisos en que se declaraba que la muerte era un sueño eterno. ¿Cuándo resucitaron y subieron al cielo? Pero después de 3 días y medio, entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que los vieron. El 26 de noviembre de 1793, París emitió un decreto aboliendo la religión. Dicho decreto fue anulado el 17 de junio de 1797 y durante este periodo de 3 años y medio, Francia se regocijó y se alegró de haberse liberado de la tiranía de la religión y de haber acallado la voz de la Biblia. Y de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán. Y se enviarán regalos unos a otros, porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. En lugar de quedar callada o destruida, la Biblia se alzó con más fuerza que antes. Las misiones protestantes llevaron el mensaje del Evangelio hasta los confines de la tierra. Pero después de 3 días y medio, entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que los vieron. William Wilberforce creó en 1804 la primera sociedad bíblica para la distribución masiva de la Biblia. Los ejemplares de la Biblia existentes se multiplicaron por miles, hasta llegar a ser el primer libro en ventas del mundo. Actualmente, la distribución de la palabra de Dios es imparable. Ha sido colocada por Dios en una situación en la que nadie ya puede destruirla. Y oyeron una gran voz del cielo que les decía: subid acá. Y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos los vieron. ¿Qué ocurrió después? Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo. Y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. A partir de la resurrección de los dos testigos, comienza el último capítulo del conflicto cósmico, el tiempo del fin. Este tiempo tendrá como punto culminante la segunda venida, cuando todos los reinos pasarán a ser posesión de Jesús, y Él reinará eternamente. El séptimo ángel tocó la trompeta, y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Ese momento será precedido por ira entre las naciones, y acabará con la destrucción de los que destruyen la tierra. Y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos, y de dar el galardón a tus siervos los profetas,
a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Todos estos eventos están enmarcados en un contexto de adoración en el cielo. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios diciendo: Te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Este, esta adoración culmina con la visión del arca del pacto en el santuario celestial. El templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Habiendo llegado el tiempo de juzgar, se muestra ante el mundo la norma del juicio, los 10 mandamientos contenidos en el arca del pacto. El Espíritu de Dios está junto a cada verdadero escudriñador de la palabra de Dios, capacitándolo para descubrir las gemas escondidas de verdad. La iluminación divina acude a su mente, estampando la verdad en él con renovada y fresca importancia. Rebosa de un gozo nunca antes experimentado. La paz de Dios descansa sobre él. Comprende la hermosura de la verdad como nunca antes. Una luz celestial resplandece sobre la palabra, haciéndola aparecer como si cada letra estuviera matizada con oro. Dios mismo habla al corazón, haciendo de su palabra espíritu y vida.